Estamos con el doctor Fernando Barreiro, que es médico gastroenterólogo, especialista en hepatología y además investigador del CONICET, a quien le agradecemos, ya que su tiempo es bastante limitado, pero queríamos hablar hoy con él, ya que es el Día Mundial de la Hepatitis. Y queremos saber cuál es la importancia de tomar conciencia acerca de esta enfermedad, cuán frecuente es y sobre todo cuáles son las posibilidades que tenemos para hacer prevención. Varios años la Organización Mundial de la Salud celebra este día de hoy, que celebra porque nos hace dar cuenta de esta problemática dentro de lo que es la población en general. Y para ir tirando datos un poquito de cómo afecta esto en la población, nosotros en cuanto a hepatitis virales, sobre todo la hepatitis viral C, es una enfermedad crónica. Hoy en la Argentina es la principal causa de trasplante y la principal causa de cáncer de hígado. Y la mitad de la gente que padece hepatitis C no lo sabe. Y si vamos allá a números netos, se estima que aproximadamente el 2% o el 1 al 2% de la población tiene hepatitis C crónica. Así que lo que se trata de hacer en este día es concientizar a la población para que se haga el test de la búsqueda de hepatitis por lo menos una vez en la vida, y sobre todo en aquellos grupos de riesgo, llamamos, más allá de que se habla de la población general, pero sabemos que la población de riesgo son aquellas personas que han recibido transfusiones de sangre previo a la década del 90, cualquier persona que se haya hecho algún tratamiento quirúrgico o odontológico antes de la década del 90, las personas que se han hecho tatuajes, acupuntura, piercings, han utilizado drogas, aquellas personas que han tenido sexo, hombres que han tenido sexo con hombres, y aquellas personas que trabajan en el ámbito de la salud. Todos esos llamamos grupos de riesgo, simplemente porque la frecuencia es más alta en ese grupo de hepatitis C. Una de las cosas que tiene la hepatitis C es que gran cantidad de personas evolucionan a lo que se llama hepatitis crónica, y de esas personas que evolucionan a la hepatitis crónica, 20%, o inclusive algunos datos dicen que el 30%, evolucionan a la cirrosis. O sea que estamos hablando de una enfermedad que es silenciosa, que no da síntomas, que tiene grupos de riesgo y que es fatal. Y que hoy en día en la Argentina es la principal causa de trasplante y de hepatocarcinoma. Hay datos también de otros países que hablan que es más frecuente morir de hepatitis que de accidentes de tránsito, para que tomemos en cuenta la envergadura de este problema. ¿Cómo, viendo estos factores de riesgo, podemos sospechar cómo son las vías de contagio? Pero ¿cuáles son esas vías? Y si alguna persona que no esté dentro de este grupo de riesgo también puede tener hepatitis de este tipo. Sí, yo creo que, digamos, la idea en general es que toda la población se teste por lo menos una vez en la vida. Hay digamos, las vías de contagio en cuanto a hepatitis C son contacto de sangre con sangre, es decir, todos los elementos que han tenido contacto de sangre contaminada y han tenido contacto de sangre con el que se infecta, es la forma de contagiarse. Una de ellas fue, por ejemplo, la transfusión, los accidentes punzocortantes, bueno, los tatuajes o cualquier cosa que te haya utilizado y no se haya esterilizado correctamente, también puede ser fuente de contagio. Y cada vez se habla menos en cuanto a hepatitis C de la vía sexual. Hoy sabemos que no es una forma buena de contagio, así decirlo, no tiene una alta efectividad. Sí, en otros virus, como puede ser el VIH o puede ser la hepatitis B, ahí sí la transmisión sexual tiene un rol importante, de hecho es la vía más frecuente en adultos. Pero en cuanto a hepatitis C, ese problema por lo menos no es tan frecuente en cuanto a la medida de contagio. No hay manera de prevenir, no hay vacunas. Entonces lo que se estira a decir es que, bueno, simplemente tenemos que tener cuidados y conocer los factores de riesgo en cuanto a los médicos o el personal que trabaja en la salud, todos los parámetros para evitar los contagios de enfermedades de transmisión por vía sanguínea que se tienen que tomar. Y lamentablemente no hay vacunas. Pero sí, la buena noticia en cuanto a hepatitis C
es que tenemos un tratamiento altamente efectivo. Hoy la hepatitis C es la única enfermedad viral crónica que se puede curar. Y eso no, nosotros los médicos ya no hablamos de curación. De hecho, se habla muy poco y utilizamos muy poco esa palabra, curar. Pero en cuanto a hepatitis C, sí podemos curar al 95% de las personas que se tratan, es altamente efectivo y nosotros en Argentina tenemos la gracia de que la administración anterior y la actual han puesto a punto el Plan Nacional de Hepatitis. El Plan Nacional de Hepatitis le permite a la gente que sufre de hepatitis C y no tiene cobertura que acceda al diagnóstico, que acceda al control clínico y que acceda al tratamiento y que se curen, ¿sí? De hecho somos uno de los líderes en Latinoamérica y te puedo decir ya en América en cuanto a ese acceso a la mayoría de la población. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Esto que hay que hacerse, aunque sea una vez en la vida, ¿en qué consiste el estudio? El estudio es muy simple, es una extracción de sangre. Uno va, le pide a su clínico o a su médico de cabecera que se quiere controlar la hepatitis C, le pide un análisis de sangre, es un análisis de rutina, ya inclusive los análisis prelaborales ya lo colocan como parámetro normal dentro de sus estudios y es muy simple y está en pocos días, no hay que tardar mucho tiempo. Y si el test es negativo, perfecto, no tenés hepatitis C. Y si el test es positivo, ahí tenemos que empezar a indagar un poquito si hay infección crónica, si fue contacto previo, hay otras cositas que tenemos que ver. Ahora, cuando hablamos de hepatitis estábamos hablando de la C. ¿Hay otros tipos de hepatitis? Sí. Y de hecho algo que nos toca más de cerca, porque si bien hablamos de a nivel país, 1 o 2% de la población tiene hepatitis C, la hepatitis B es un problema nuestro, vamos a decirlo, es propio de la provincia de Misiones y las provincias del norte. Tenemos más prevalencia nosotros en nuestra zona, de hecho nosotros en algunas zonas triplicamos o cuadriplicamos la prevalencia en cuanto a hepatitis B crónica y sobre todo tenemos el problema en la zona que está limítrofe al río Uruguay, por un problema de que el Brasil tiene más prevalencia y bueno, ahí nos comunicamos con los países limítrofes. La hepatitis B es un virus que puede ocasionar infección aguda, que puede ocasionar infección crónica, que puede ocasionar cáncer de hígado. Técnicamente hablando, es más frecuente en el mundo la hepatitis B, sin embargo nosotros en Latinoamérica es más frecuente la hepatitis C, salvo en algunos países como Brasil, Bolivia y el norte de nuestro país. La hepatitis B se diagnostica de la misma manera, con un análisis de sangre que le pueden pedir a su médico de cabecera, pero lamentablemente no tiene tratamiento curativo, sino que tenemos un tratamiento que controla la enfermedad. Y aquí sí son importantes las medidas de prevención, ¿hay forma de prevenir? Sí, las medidas de prevención son, digamos, es una de las formas más frecuentes en adultos, la transmisión sexual y por las 3 vías, anal, oral y vaginal. Entonces los métodos de barrera y cobran una importancia muy importante y también prevenimos el contagio del VIH. La otra forma de prevención es utilizando las medidas higiénicas adecuadas, digamos, en el personal de la salud. Una cosa muy importante es que existe una vacuna que nosotros en Argentina tenemos en el calendario nacional de vacunación a partir del año 2000. Entonces todos los recién nacidos vivos están vacunados, pero las personas que no nacieron en el año 2000, nacieron antes, no están vacunadas. Entonces ellas tienen que ir, pesquisarse si tienen hepatitis B y si no lo tienen, vacunarse. ¿Y cuál sería la evolución natural, digamos, de una hepatitis B? Bueno, la hepatitis B es un poquito más complejo, pero es así. Cuanto más joven se adquiere la infección, más tendencia a evolucionar a una enfermedad crónica. Bien, las formas de contagios nuestras de nuestra provincia es sobre todo en edades tempranas de la vida. Y es por eso que hay que controlar a las embarazadas, a las madres, que si son portadoras, que se traten y que prevengan la infección en el recién nacido. Cuando la infección se contrae en la adultez, llámese por vía sexual, es la forma más común, la forma de presentación habitual es la hepatitis aguda, ¿sí? Y en cuanto a la hepatitis aguda, la gran mayoría de las personas resuelven ese problema. Algunas, menos del 5%, evolucionan a la cronicidad, lo cual tenemos que controlar con los análisis. En un grupo muy pequeño evoluciona algo que se llama hepatitis fulminante,
que es cuando ya el hígado se inflama de una manera irreversible y necesita un hígado nuevo, o sea, un trasplante. Eso, por suerte, nosotros no lo estamos viendo frecuentemente, pero sí estamos viendo casos de hepatitis crónica. Este virus es un virus silencioso, no genera síntomas. Muchas personas recién se dan cuenta que tienen este problema cuando van a donar sangre o se hacen algún análisis de rutina. Y ahí empieza un poco la pesadilla de todo esto. Lo que tiene este tipo de virus es que una vez que entra al cuerpo, si bien no sale, pero sí se puede controlar. Se puede controlar con tratamiento o con seguimiento clínico. Es decir, que cuando la persona es un portador crónico, se recomienda hacer un tratamiento para no seguir contagiando. Exactamente, sí. Hoy en día hay ciertos parámetros, pero la idea es que esa persona que está infectada en forma crónica se inicie con el tratamiento y que tome las medidas en el domicilio. Todas las personas que convivan con esta persona se vacunan, ¿sí? Y obviamente baja el nivel de infectividad. Pero sobre todo lo que disminuimos es la progresión de enfermedad. Es decir, esta es una enfermedad crónica, muchos pacientes evolucionan a la cirrosis y otros pocos pacientes al cáncer de hígado. Y tiene factores agravantes como ser el consumo de bebidas alcohólicas o la infección por otros virus. Entonces, si prevenimos esos factores de riesgo en esta población, vamos a evitar problemas futuros. ¿Cómo están las estadísticas en nuestro país en cuanto a la prevalencia y a la incidencia? Es decir, ¿se han modificado? Con respecto a la hepatitis B se ha mantenido estable, estamos rondando el 0,6-0,8% de la población en general, ¿sí? Últimamente estamos viendo más en pacientes jóvenes por medidas de riesgo, llámese utilización de droga endovenosa o medidas sexuales de riesgo. Ahí sí vemos casos de hepatitis aguda. Y lo que vemos en el norte de nuestro país son casos de hepatitis crónica en pacientes jóvenes. Y esos sospechamos que se contagiaron en la infancia, en el contexto familiar, lo que se llama transmisión horizontal. Y eso es una medida muy, muy frecuente acá. Sí. Bueno, y por último, la hepatitis A. ¿Sí? La hepatitis A es una causa de hepatitis aguda, por suerte, sí. No causa hepatitis crónica. Y las buenas nuevas con hepatitis A es que al entrar en el calendario nacional de vacunación, prácticamente se ha disminuido casi a cero el riesgo de falla hepática fulminante en los niños. Entonces es un logro epidemiológico, es un logro de la salud pública, que disminuimos el contagio de hepatitis B en los niños y los niños se mueren menos por hepatitis A. Entonces, eso es un logro. Y lo que sabemos es que si la persona no está vacunada, no tuvo contacto contra la hepatitis A, se puede vacunar, está dentro de lo que son las vacunas que otorga el gobierno nacional y el gobierno provincial también. Así que es una enfermedad que se puede prevenir y sobre todo en los grupos de riesgo que son los chiquitos. Siempre la prevención fundamental y la vacunación mucho más. Bueno, y por último, muchas personas por ahí dicen, no, bueno, yo tuve hepatitis cuando era chico, tuve hepatitis hace muchos años, entonces la verdad es que mi hígado no funciona muy bien, no puedo comer ciertas cosas. ¿Qué hay de realidad y qué hay de mito? Bueno, eso es algo muy, muy frecuente. En general, cuando uno tiene hepatitis en la niñez, testeamos a nivel de serológico de los anticuerpos y habitualmente vemos que la causa de la hepatitis fue la hepatitis A. Lo que tiene la hepatitis A es que una vez que causa infección se va del cuerpo y no genera más problemas. Y después que hay síntomas asociados más que nada al tubo digestivo, síntomas como residuales que quedan de dispepsia, de hinchazón, de distensión después de comer, pero no están asociados en sí al haber tenido hepatitis, sino más bien a problemas más digestivos que hay que andar ahí y ver qué está pasando. Pero siempre se suele asociar al haber tenido hepatitis porque fue un evento de estrés cuando era niño, porque cambió su vida cuando era niño y porque tuvo que cambiar la dieta cuando era niño. Entonces le echan la culpa, pero no es una causa de que posteriormente genere molestias. Bueno, y por último, alguien que haya tenido hepatitis, ¿puede ser donante de órganos? En general, lo que se utiliza ahora es una visión mucho más amplia de la que teníamos antes. En el caso de las personas que sufren de infecciones por virus, en general por virus A, por ejemplo, que es el virus de la hepatitis A, puede donar tranquilamente, no hay problemas ahí. En el caso de infecciones crónicas, tenemos que ver
digamos, la tasa de replicación, tenemos que valorar la infección, qué virus es, etcétera, y sobre todo la necesidad imperiosa de trasplantar. Por ejemplo, ya en Estados Unidos o en Francia se utilizan virus, hígados infectados de pacientes con hepatitis C, porque sabemos que los podemos curar después, o de hepatitis B, porque sabemos que podemos controlar la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Son situaciones especiales. Cuando no hay órganos y está en fase hepática fulminante, o hay una necesidad imperiosa de trasplantar y no hay órganos, entonces ahí se amplía la visión del equipo de trasplante y empieza a aceptar órganos que antes no aceptaba, pero en cuestión de disponibilidad. Bueno, doctor, como siempre, muy claro, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, siempre disponible para hablar de hepatitis. Muchas gracias.